En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer para polinizar las calas de colores para que el día de mañana tengas tus propias plantas de cala a partir de semilla. Cuando las calas entran en floración, vamos a empezar a ver que se llenan de tallos basales porque esto nos van a estar dando un montón de hojas que son necesarias para que la planta empiece a florecer. En un principio, las flores van a aparecer con esta coloración totalmente verde y a esto la planta lo hace porque en este momento no tiene nada que ofrecerle a los polinizadores. Esta flor se va a empezar a abrir, la vamos a empezar a tener de esta forma y poco a poco vamos a ver que el color verde se empieza a convertir, en este caso particular, en un color amarillo hasta que llegamos a tener estos colores bien intensos y bien fuertes como puede ser este color amarillo. En este momento es cuando la planta logra tener la mayor expresión de la coloración para llamar a todos los polinizadores a que vengan a comer. Van a estar llegando todos estos polinizadores y por lo general, que ahora lo vamos a hacer de forma artificial, se va a producir la polinización y la fecundación. Y en el caso que hayamos tenido éxito, vamos a empezar a ver que todo este color amarillo empieza a desaparecer para transformarse otra vez a un color verde, como puede ser este caso. No solamente por el lado de afuera, sino que también por adentro el color amarillo empieza a desaparecer. Y esto es toda una señal que nos va a estar indicando que se están formando todas las semillas. Entonces, para empezar todo este proceso de polinización, no vamos a elegir ni las flores que todavía están recién abiertas, ni los pimpollos que están verdes, y tampoco vamos a elegir estas otras. Sino que nos vamos a ir a las flores que tengan mayor coloración y que estén bien intensos. Ahora nos vamos a ir bien adentro de la flor para que veas qué es lo que hacen los insectos y copiarlo para tener nuestras propias calas de colores. Nos vamos a encontrar con toda esta estructura. Por abajo, todo lo que vemos son las florcitas femeninas y cada puntita es a donde vamos a tener que llevar el polen. Si vamos subiendo, nos vamos a encontrar con todas las flores masculinas y esto que se ven como pelitos, que son de color blanco, es el polen que ahora lo vamos a sacar y lo vamos a llevar para abajo. Te recomiendo que este proceso lo hagas con un pincel muy suave de esta forma. ¿Ves que nos queda acá arriba? Y a esto lo vamos a pasar de esta forma. Volvemos a sacar por acá atrás. Mira todo el polen que hay. Y vamos a ir así y dando toda la vuelta alrededor. De esta forma te vas a asegurar que tengamos buena cantidad de polen en todas las florcitas femeninas, que esto después, a medida que pase el tiempo, se van a transformar en todas las frutitas que vamos a cosechar. Y te lo voy a mostrar con otra cala que tengo, que tiene una coloración más oscura, casi violeta, para que se pueda ver mucho mejor. Acá se ve bien en toda la parte inferior las florcitas femeninas a donde tenemos que hacer llegar todos estos granos de polen. Y por arriba, y en este caso particular, tenemos mucho polen que se lo vamos a sacar con un pincel muy suavemente, porque va a pegarse súper fácil, y lo vamos a pasar arriba de cada una de todas estas flores. Todo alrededor para que queden la mayor cantidad de estas flores femeninas polinizadas y que con el tiempo se vayan fecundando. Y así vamos a lograr tener un montón de semillas. Y una vez que hicimos la polinización, va a ser bien importante que mantengamos el buen riego. Nunca vamos a estar encharcándolo porque el exceso de agua va a hacer que las raíces no tengan buena aireación, se pueden empezar a pudrir y si para esta etapa perdemos hojas, esto va a estar afectando directamente a toda la producción de semillas. Y en cuanto a la iluminación, déjala en un lugar que tenga buena cantidad de luz para que pueda fotosintetizar y no solamente va a estar mandando energía a los bulbos, sino también a todas las semillas que se estén formando. Y tanto para la cala amarilla como para esta cala violeta, va a empezar a perder el color súper rápido. Va a pasar de estos colores llamativos a un color totalmente verde para después empezar a secarse. Pero te voy a recomendar que solamente le hagamos el corte de la flor cuando tengamos todo el tallo seco, porque mientras que esté de color verde, la planta le va a seguir pasando energía para que se formen buenos frutos y esto nos va a dar semillas de muy buena calidad. Pero cuando veas que tenés toda la producción de semillas y el tallo se empieza a poner de color amarillo, ese es el momento justo en donde podés empezar a hacer toda esta siembra. Si te llegó a quedar de esta forma, no te preocupes que lo podés usar.
Y vamos a empezar a sacar las semillas que tenemos adentro de cada uno de todos estos frutos. Y como están medios deshidratados, los vamos a poner en un recipiente con agua para ayudar a hidratar un poquito más. Primero vamos a intentar sacar todas las semillas, que es todo un fruto bien carnoso. Y acá adentro vamos a tener toda esta semilla, que son las que vamos a sembrar ahora. Ves que están todas por la zona basal. Cuando están así bien desarrolladas es porque hubo una buena polinización. Pero por acá abajo vamos a notar que hay un montón de flores femeninas que se terminaron perdiendo. Y esto puede suceder por varias razones. Primero, porque no llegó mucho polen al estigma y no se estuvieron fecundando los óvulos. Pero como le puse bastante cantidad de polen con el pincel, esto es muy probable que hayan sido estos calores muy fuertes del verano, que por más que hayan tenido buen riego, se terminan deshidratando todos estos estigmas y se van a terminar muriendo. Entonces, si no tenemos un estigma que esté bien hidratado, el grano de polen no va a poder estar germinando y no se va a producir nunca la fecundación. Y me voy a quedar con estas que están bien desarrolladas. Y a estas las vamos a tener que sembrar de una forma distinta a como hice la siembra de las calas blancas, porque no vamos a necesitar tanta humedad en el almácigo como hice con las otras calas. Que si tenés semillas de cala blanca y querés saber cómo hacer la siembra, abajo del video te voy a dejar el enlace para que lo puedas hacer en casa. Y acá tengo ya bien limpias, y estas otras son de la cala enana negra que tenía, que también las estuve polinizando, y mira el tamaño que tienen las semillas. Mucho más pequeñitas, porque eran flores que tenían casi la mitad del tamaño y eran de un color bien oscuro. Ahora las vamos a dejar en remojo para darle una buena hidratación y las vamos a ir a sembrar. Y voy a ir poniendo todas estas semillas. Es muy normal que algunas estén flotando, pero no las descartes. Ahí está. Porque es muy probable que le falte hidratación. Y las vamos a dejar de esta forma que reposen por aproximadamente 2 a 3 horas hasta que veamos que toda la parte exterior quede bien redonda y estén bien hidratadas. Como almácigo voy a usar una de estas bandejas que la pueda cerrar, pero que esté bien perforada por abajo, a diferencia de la cala blanca, en donde no estaba perforada porque necesitábamos retener humedad. Para la cala de color queremos que todo el exceso de agua se vaya y que, si bien vamos a necesitar algo de humedad, que no sea tanta como es el caso de la cala blanca. Y como sustrato, una tierra negra, un compost maduro que tenga algo de materia orgánica, y le voy a poner parte de este sustrato donde se estuvo cultivando la planta madre. Aproximadamente unas 4 cucharadas para estar pasando cualquier tipo de microorganismo que estuvo creciendo con esta planta original a estas otras. Lo voy a mezclar bien, y esta planta madre que le dio origen a estas semillas grandes la cultivé en cascarilla de avena con compost. Y en este recipiente voy a llenar unos 5 centímetros más o menos, porque como son plantas que tienen buen nivel de raíces desde un principio cuando germinan, vamos a querer que puedan estar absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes posible para acelerar todo este proceso de desarrollo a partir de las semillas. Son más o menos 2 dedos o unos 4 a 5 centímetros. Lo voy a cerrar para que no pierda humedad el sustrato, y ya quedaron bien hidratadas. Fíjate que están redondas y no se le ven más todas esas arrugas que tenía. Y ahora solamente nos queda terminar de hacerle una limpieza final para sacarle cualquier resto de pulpa que pueda tener. Fíjate esta. Tiene todo esto que lo rodea y así es como nos tiene que quedar. Totalmente limpia, sin todos estos restos. Mirá la diferencia que existen entre estas calas que son de flores más grandes y estas otras que eran las mini calas negras. Y las vamos a sembrar en este almácigo que preparamos. Y como son semillas bien redondas, las vamos a apoyar así y apenas las vamos a estar enterrando. Que queden así. Por un lado voy a dejar todas las grandes y por atrás voy a dejar todas estas mini calas negras. Una forma fácil puede ser con un lápiz para ayudarte a dejar enterradas hasta la mitad todas estas semillas. Y a diferencia de la cala blanca, en este caso no vamos a querer estar reteniendo agua en el sustrato porque se comportan totalmente distintos. Y las vamos a regar. Si me llegaban a quedar así, entierro un poquito más, pero que se vea la semilla, porque de esta forma va a estar teniendo buen contacto con toda la humedad del sustrato para que empiece a estimularse toda esta germinación. Fíjate, ¿ves que tenemos toda la pérdida de agua por las perforaciones que le hicimos? Entonces lo vamos a tapar, y en este caso te recomiendo hacer la siembra
una vez que coseches todas las semillas, porque si estas semillas las guardamos por mucho tiempo, pierden el poder germinativo. Entonces, va a quedar cerrado y lo voy a llevar adentro de casa en un lugar que tenga buena luz y más que nada que se mantenga una temperatura de aproximadamente unos 20 grados. Y como justo ahora estoy en épocas de otoño, que si bien tenemos buena temperatura, durante el invierno voy a tener todas las plantas, pero también van a seguir estando dentro de casa, porque son plantas que no resisten el frío. Y después de un mes aproximadamente, vamos a empezar a ver que por abajo le empiezan a salir las primeras raíces. Por arriba le vamos a ver la pequeña hojita que sale como un conito y por adentro va a estar la primera hoja verdadera. Importante que lo dejes en un lugar bien iluminado. Un mes y medio después, ya tenemos la hoja bien de color verde y totalmente desarrollada, que va a empezar a fotosintetizar y a partir de acá vas a ver cómo la planta empieza a crecer mucho más rápido. Y vamos a ver que muchas todavía no empezaron a sacar la raíz, pero déjalas porque con el tiempo van a empezar a germinar. Y con casi 2 meses después de haber hecho la siembra, le vamos a empezar a ver la segunda hoja verdadera y la vamos a seguir dejando en un lugar con mucha luz para que todo este proceso se acelere. Es normal que junto con estas calas empecemos a ver crecimiento de musgos o por ahí tal vez, si cayó alguna espora de lecho, tengamos alguno que el día de mañana lo vamos a poder trasplantar. Y con casi ya 3 meses, mira cómo crecieron. En esta tiene 1, 2, 3 y le está saliendo la cuarta hoja verdadera por arriba. Y la hermana que venía creciendo al lado, fíjate, tiene 1, 2 y 3. Esto es totalmente normal y vamos a ver que ya desde un inicio las plantas se empiezan a diferenciar y esto tiene que ver porque son todas plantas que se originaron a partir de semilla. No son clones, pero la ventaja que nos da esto a nosotros es que vamos a estar teniendo plantas que por ahí tal vez esta salió con una coloración totalmente distinta a la que tenemos al lado. Y mira por acá. Nunca tires los almácigos porque como las semillas se van a comportar totalmente distintas, algunas van a germinar mucho más tarde. Y ahora vamos a trasplantar esta que está por acá. Y como sustrato vamos a estar buscando uno que tenga restos de cortezas o puede ser también mezclas de turbas o fibra de coco, porque vamos a necesitar que se mantenga esta materia orgánica activa porque esto le gusta mucho a las calas de colores. Importante para estas calas, a diferencia de la cala blanca que le gustaba tener un sustrato mucho más húmedo, en estas vamos a buscar siempre que el sustrato esté seco por arriba para después volver a regarlo. Y nos tenemos que asegurar que tenga un buen drenaje para evitar que se esté encharcando. Porque como tiene raíces que son mucho más sensibles, si esto tiene exceso de agua, se van a pudrir y después esta pudrición sigue hacia arriba, al bulbo, a las hojas y podemos terminar perdiendo toda la planta. La maceta que esté bien perforada. Esto nos va a ayudar a que se vaya cualquier exceso de agua. Y le vamos a poner este sustrato hasta aproximadamente la mitad. Que vaya con toda esta materia orgánica. Como siempre te digo, antes de hacer un trasplante, vamos a mojarlo de esta forma para asegurarnos que las raíces, una vez que entren en contacto, ya tengan algo extra de humedad. Y voy a sacar esta grandecita que está acá atrás con un tenedor para asegurarme no romper las raíces. Mira qué raíz más larga. Esto después, y ahora, con todo este crecimiento de hojas, va a empezar a desarrollar el mini bulbito por acá adentro, que por ahora van a ser todas raíces. Pero esto a medida que vaya fotosintetizando, va a formar justo a nivel de las raíces y donde tenemos la unión con la planta, ahí se va a formar el bulbo. Y en la maceta vamos a tratar que esta raíz que era bastante larga, tenemos una raíz principal y todas las raíces secundarias, que la raíz principal vaya y quede bien derecha. Y vamos a completar con este sustrato. Y es muy importante que respetemos el cuello de la planta. De apenas medio centímetro que quede por abajo, que es justo donde está blanco, para que quede bien asegurado. Y acá apretamos levemente para que nos quede de esta forma. Y una vez que nos aseguramos que la planta quedó bien firme, la vamos a regar
hasta que veamos que por abajo empieza a salir el agua. Esto es lo importante, que veas que el agua se va bien rápido para asegurarte que las raíces van a quedar súper aireadas. Esta planta así como está, la vamos a dejar en un lugar que esté bien iluminado, que no reciba frío, porque en este caso, por ejemplo, la estoy haciendo para esta época de otoño-invierno y la mantengo adentro de casa. Y de nuevo, el secreto más importante es tocar el sustrato y cuando esté seco le volvemos a hacer el riego. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, para que todos no solamente puedan estar sacando semillas de calas de colores, sino que también la puedan cruzar llevando el polen de una flor a la otra para que de esta forma estemos sacando colores nuevos. Te mando un saludo grande. ¡Chau!